Hola, muy buenos días para todos. ¿Cómo están? Hola, Pío, ¿cómo estás? Buenos días. Hola María, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hola a todos, muchas gracias. Aquí ya casi las 100 personas que están conectadas en un día nuevamente de nuestra formación de legados. Súper atentos a todo lo que necesitemos y estemos desarrollando. Así que bienvenidísimos todos, café, tinto, mate, lo que tengan cerca para esta nueva sesión que tiene que ver con liderazgo. ¿Qué más, María? Sí, ¿cómo estamos? Todo súper aquí, dándola toda, estando conectados con ustedes y valoramos inmensamente los que están hoy acá conectados en esta sesión, porque nos sentimos pues honrados y además queremos darle esta continuidad al programa. Pues antes de empezar igual, pues nos gustaría ir con Pío contarles unos temas que hemos decidido. Entonces, pues aprovechando que estamos acá en el inicio, pues me gustaría que Pío les contara, sobre todo para que ustedes se sientan que entre todos estamos súper acompañados en este momento que está pasando país, y pues que igual queremos seguir aportando desde nuestro granito de arena. Entonces, Pío, no sé si quieras, les contamos un poco cómo queremos trabajar teniendo en cuenta esta coyuntura. Sí, bueno, entonces para todos y pues para los que nos van a escuchar en diferido, que esta es la idea de tener estos videos en nuestro canal de YouTube, para todos decirles que pues nada, entendemos, todos estamos pasando por una situación independiente de si de cerca, de lejos o pues a todos nos está afectando de alguna manera que no queremos detener el programa, queremos continuar, pero sí queremos bajarle un poquitico al ritmo, entonces los vamos a dejar de molestar para la asistencia, para el registro, los que puedan estar aquí martes y jueves, perfecto, aquí los esperaremos en vivo, estaremos con ustedes, y para los que por alguna razón, por alguna circunstancia, por todo lo que nosotros estamos viendo, no pueden asistir a en vivo, pues a las 10, 10:30 de la mañana, todos los martes, todos los jueves van a recibir el video, la evaluación, el material, el workbook, todo para que se pongan al día en el momento que lo crean conveniente o en el espacio que tengan ustedes tal vez reservado para este proceso. Así que nada, continuaremos. Lo único es que le bajaremos un poquitico al ritmo para que todos de alguna manera podamos continuar, pero que también podamos sopesar y atender todas las necesidades que nos está dando la vida en este momento, que pues para todos también querer decirles que muchísimas gracias a todos los que están apoyando, a todos los que están ayudando, a todos los que están haciendo alguna cosa por nuestros clientes, por nuestros intermediarios, por esas personas que de alguna manera nos necesitan. Y muchas, muchas, muchas gracias a todos los que de alguna manera han apoyado y los que no, pues todavía hay tiempo, hay personas que nos necesitan todavía, manos, y ayudas, todo. Entonces, pues continuemos con lo que podamos nosotros desarrollar. Ese era el mensaje, María C. Así que, pues nada, con todo y lo que necesiten, pues nos escriben, nos cuentan, si tienen algún inconveniente, algo, pues nosotros estaremos súper, súper atentos a apoyarlos para que Apoyar. puedan continuar con este proceso, ¿vale? Claro que sí. Igual también hay para finalizar esta cuña y es, asimismo como seamos flexibles con los registros, también lo seremos con el tema de las evaluaciones. Entonces, estas evaluaciones de las sesiones van a estar habilitadas durante el programa, por decirlo así. Es decir, vamos a tener como esas fechas donde los poníamos a correr de que urgente hay que hacer la evaluación ya, porque si no, entonces no la pueden volver a hacer. Queremos que ustedes se sientan con la tranquilidad de hacer esta evaluación en el momento también que va en el video, y nosotros intentaremos en lo posible de irles enviando actualizaciones para que sepan cómo van, pero sin esa presión de que si no lo hacen, pues ya no lo van a poder volver a realizar. ¿Listo? Entonces queremos saber que pues todos estén conectados acá, que tengan aquí listo su café, que les hayan gustado estas noticias también para tener toda esa tranquilidad. Y bueno, aquí ya estamos listos con todos para poder arrancar, ¿sí? Nosotros inicialmente no, pues aquí nos está siguiendo una agencia que había llegado un mensaje de aplazamiento. No enviamos de nuestra parte, nosotros no enviamos ningún mensaje de ese estilo. El mensaje que les enviamos fue más que todo para decirles esto, que entendemos lo que estamos viviendo, pero que pues no vamos a pedirles el registro, sino vamos a enviar directamente los links de acceso a cada una de las sesiones. Sí, igual reforzaremos estos mensajes después de la sesión para que ustedes los tengan. No sé si Aunque algo sabes qué puede más. pasar, María, sé que algunos tal vez recibieron, algunos pocos,
porque mañana teníamos una programación para algo de vida y pues ese espacio de mañana sí se decidió cancelar. No sé si de pronto Ah, puede ustedes ser. recibieron alguna noticia ahí, pero claro, seguramente muchas cosas se van a mover, muchas cosas van a estar como ahí suspendidas mientras todo vuelve como a la normalidad. Entonces, pues nada, por ahora, legados continúa, lo que hacemos es hacerlo un poco más ligero, apoyarlos en lo que podamos y que ustedes puedan continuar con este proceso. Así que, bueno, 170 y tantas personas conectadas, muchísimas gracias por arrancar con este proceso. Así que, pues nada, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Que también es de la zona, desde Cali, súper entregada con el tema de nuestro tema para desarrollarlo hoy. Así que bienvenida, Yurani. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por aceptar este reto y por contarnos mucho de lo que tú de alguna manera has desarrollado, has vivido y que nos vas a enseñar hoy y vamos a atender todos super pilos aquí pendientes contigo. Así Muy es. buenos días, Pío, María Camila, queridos intermediarios. Espero que todos se encuentren súper bien. Muchísimas gracias a ustedes, Pío y María Camila, por permitirme ser parte de la escuela de formación. Hacía mucho rato yo estaba pendiente para poder estar aquí, para poder participar, para poder entregar un poco de lo que he venido aprendiendo durante todo este tiempo. Entonces, muy agradecida con todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias por tu participación, clarísimo. Y aquí todos súper atentos, así que este auditorio, mi querida Yurani, es tuyo. Nos vemos en unos minuticos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí ya voy a empezar a compartir la pantalla. Listo. Bueno, aquí les cuento, antes de comenzar, pues quiero contarles brevemente quién soy yo, pero pues aparte de todo lo que aparece aquí como tal en hoja de vida, es todo el camino que me ha llevado a estar hoy aquí en ese espacio tan importante, tan valioso para mí, que es la escuela de formación. Entonces soy caleña, tengo 33 años, dentro de mis hobbies, pues compartir con mi familia como buena caleña. Me encanta, amo la salsa, me gusta mucho la lectura. Ya en cuanto a mi formación académica, soy profesional en mercadeo, tengo un diplomado en innovación y estrategia de gestión empresarial en México, soy especialista en gerencia de riesgos y seguros y actualmente estoy en formación para coaching de liderazgo directivo y consciente. Y bastante de ese tema es de lo que vamos a tratar en la sesión de hoy. Mi experiencia laboral, llevo ya casi 13 años en el sector asegurador. Inicié en Seguros Bolívar, pasé a Colmena Seguros y a esta hermosa compañía ya llevo 5 años, cumplo, si Dios quiere, el 20 de septiembre, en las cuales he tenido diferentes roles. Pero acá hay algo que no aparece en la hoja de vida y es de lo que vamos a hablar durante toda la sesión y son las personas que Dios ha colocado en mi camino que me han permitido ser y que me Dura, han enseñado a confiar. perdóname, perdóname que Señora, interrumpa, es que se nos está viendo borroso la presentación, entonces no sé si ¿parte? quieres que, sí, se está dando como pixelada, si quieres dejemos de compartir para volverla a compartir y si no, yo ya la comparto desde acá, hagamos una pruebita. Ok, Gracias a todos los que nos están escribiendo. Denos acá unos segunditos, vamos a volver a compartir. ¿será que apagó la cámara? Puede ser, si quieres apágala un segundito, a ver cómo se ve la presentación y si no, yo te la comparto desde acá, listo, pero hagamos la prueba contigo. Ok, ¿qué tal se ve ahí, Cami? A mí se me sigue viendo pixelada, creo Ok, que a los demás puede ser que también. Espérame, yo voy a intentar compartirla y me ujú, cuentas me cuentan cómo la ven, listo, denme acá un segundo, por favor. A ver Sí, si a mí se me ve mejor así, mejor. Carmen. Sí, listo. Sí, Espérenme aquí. Pío, tú me confirmas si, espérame, si la estás viendo un segundito. ¿Así la ves? ahí.
Perfecto, Sí, modo yo la veo presentación. perfecta. Listo, listo, Yura. Entonces me vas diciendo para ir pasando, ¿listo? Ok. Entonces, bueno, retomando, les estaba diciendo que hay algo que no se ve ahí y son las personas que me ayudaron a confiar, que son las personas que me ayudaron a crecer. Y eso es parte de esta conversación, contarles desde mi propia experiencia en ambos sentidos de cómo llegué a una compañía con un líder excepcional y también cómo la vida me fueron llevando a ser líder y pude replicar como todas estas herramientas. Ahí ya podemos pasar acá. Bueno, esta charla la hemos denominado el liderazgo que trasciende. Ese es un nombre que personalmente me impactó, me encantó, porque aquí, como dice, desarrollando personas para construir el futuro, y es que realmente cuando nosotros empezamos a generar un liderazgo y todos los que están aquí en esta mesa, que son líderes o que son el legado, que están en proceso de ser líderes, y cuando entendemos que el liderazgo es desarrollar personas, van a ver que desde un inicio sus agencias, sus empresas van a crecer de una manera impresionante. Ahí ya podemos pasar mi cambio. Bueno, y esta conversación quiero empezar haciéndoles una pregunta y quiero que por favor me ayuden respondiendo en el chat. Lo primero, por favor, lo primero que se les venga a su cabeza. ¿Qué hace que una empresa trascienda? Su gente, su perseverancia, la honestidad, muy bien, direccionamiento, disciplina, el amor de lo que está haciendo, la innovación, la constancia, un buen líder. Muy bien. No, súper, todo esto que estás diciendo, ¿verdad? Es supremamente valioso. La lealtad, el liderazgo real, por acá alguien escribía a su gente. Y eso es lo que quiero empezar a contarles, y es que detrás de los procesos, detrás del resultado, es las personas que están atrás, toda la gente que hace parte del proceso de las compañías, de las agencias, es lo que hace que una empresa pueda trascender en el tiempo. Y es que las organizaciones crecen al ritmo de las personas que las lideran. Y esta frase que acabo de decir la voy a repetir mucho durante la sesión, porque realmente cuando todos empiezan a liderar desde el rol que estén, empiezan a trascender las empresas. Y ahí ya podemos pasar mi camino. Bueno, y aquí en este slide dice, a veces alguien ve en ti lo que tú aún no ves. Y aquí les quiero contar mi historia. Mi historia es un poquito larguita, espero que no se me vayan a aburrir. Una historia de confianza, de potencial y oportunidades, y quiero contar la historia de cuando yo llegué a Seguros del Estado. Como les contaba al inicio de la sesión, les decía que yo venía de Seguros Bolívar, de Colmena Seguros, manejando en ambas compañías todo el tema de vida individual, o sea, hacía muchas ventas de vida en frío. Luego pues ya pasé a manejar el tema del canal de la intermediación y llegó un momento en que en la última compañía que era Colmena Seguros, pues en ese momento ahí no había como una posibilidad de crecer dentro de lo que yo estaba haciendo, y un intermediario me contó de una vacante que había en Seguros del Estado en la sucursal Cali, y era el de la coordinación de SOAT. Resulta que yo entro en la entrevista con mi actual jefe, que es Jorge Correa. Los intermediarios que están en Cali han tenido la oportunidad de conocerlo, de hablar con él. Y él me dijo algo durante la entrevista que yo todavía no veía. Y él me dijo, yo veo en ti un enfoque comercial. Si bien es cierto, yo venía manejando la parte comercial de seguros de vida, pues es muy diferente a todo lo que se hace dentro de seguros del Estado, porque pues acá los comerciales somos integrales, tenemos que saber muchas cosas. Entonces era un panorama para mí diferente. Cuando él me lo dijo, yo lo miré, yo chévere, pero igual ahí seguimos en la entrevista. Afortunadamente, llego como coordinadora de SOAP
a Seguros del Estado y empezó un tema difícil. Yo llego a manejar pues los puntos de venta, aperturar puntos de venta, tenía la persona que hacía todo el tema de expedición en la sucursal y llegó el momento coyuntural de los que todos, de los que estamos aquí en la mesa lo han vivido en carne propia, es todo lo que pasó con el SWAT. Entonces a mí me tocó empezar a cerrar los puntos de venta, la tarifa de motos, etcétera, todo eso que pasó, que fue un momento de mucha presión y de muchas cosas. Y llegó un día en que simplemente, pues no había una razón de ser de continuar un coordinador de SWAT para expedir, solamente para la expedición. Lógicamente, la compañía siempre busca como la forma de organizarnos cuando pasan ese tipo de eventualidades y estaba yo como ahí esperando qué iba a pasar conmigo y pues corrí con siempre digo con la bendición porque siempre Dios por delante y colocando en las personas tanto el querer como el hacer. Y la coordinadora de vida, técnica de vida, renunció. Y ella renunció porque resulta que le había salido la residencia para irse para Estados Unidos. Entonces ella renuncia. Cuando ella renuncia, mi jefe me llama y me dice que él de una manera muy jocosa, muy coloquial, me diciendo, bueno, o se pasa para vida o se va para una mejor vida. En ese momento, cuando él me dice eso, no, yo quedé un poquito como, tengo que confesarlo en esta mesa, yo creo que eso nunca se lo he dicho a mi jefe y se los cuento hoy a ustedes, sentí mucho miedo. Sentí un miedo impresionante porque era una responsabilidad muy grande. O sea, si bien es cierto, yo venía a manejar ventas de vida, una cosa es vender y otra cosa ya es la responsabilidad que cae sobre ti en la parte técnica, de suscribir las pólizas, de entregar condiciones especiales, aparte que llegaba a un equipo que ya llevaban bastantes años en la compañía, que tenían todo el conocimiento técnico que yo no tenía, yo no sabía manejar el sistema para expedir absolutamente nada. Y llegar a un equipo que en inicios, y siendo aquí muy sincera, no iba a ser bienvenida. Y una de las chicas estaba en un proceso donde ella quería el cargo de la coordinación. Entonces yo sentía mucho miedo porque me iba a enfrentar a algo que yo no sabía ni por dónde iba a iniciar, pero hubo algo mucho más grande que el miedo que yo sentía, y es que una persona había confiado en mí, o sea, mi líder había confiado en mí y en esa responsabilidad, y él veía, por eso el slide, lo que yo todavía no veía. Entonces, cuando yo empiezo a mirarlo de esa manera, entonces yo no, vamos, una frase que yo utilizo mucho es, vamos que podemos, por la confianza que él haya depositado en mí. Y esto aquí les abro un paréntesis y les digo, cuando ustedes confían en las personas que están dentro de su agencia, van a ver el cambio, cómo empieza uno como a tener ese amor por la compañía, esas ganas de sacar las cosas adelante, o sea, todo se transforma. Entonces, aquí continuando un poco con mi historia, cuando yo llego a la coordinación, como bien les decía, llega una de las compañeritas de ese momento y renuncia. Ella renunció a los 2 días de yo haber llegado. Y ella se fue, quedo yo ahí con una sola compañera y ella más o menos como al mes y medio, pues se fue de la compañía. Entonces quedo yo todavía, como se dice coloquialmente, muy embalada, pues, fue madre, yo quedé sola. Porque mis compañeras se fueron y yo empiezo con todo ese proceso de ustedes, queridos intermediarios, saben lo que es tener facturaciones pendientes por enviar, algo tan importante como nuestro producto de AP escolar, donde tenía que hacer inclusiones y exclusiones. A mí me tocaba hacer absolutamente todo el proceso. También empezar para volver a formar el equipo, hacer entrevistas, hacer todo el proceso de reclutamiento. O sea, fue una época muy difícil, cometí errores, todos los errores que ustedes quieran,
Y aquí les quiero contar uno que particular, porque más adelante van a ver por qué les cuento esta historia de un error muy grande. Y es que estábamos en diciembre, eso era más o menos un 31 de diciembre. Resulta que tenía que hacer un cobro de un intermediario y ese cobro que yo tenía que hacer era una inclusión que costaba, si mal no recuerdo, 100.000 pesos, solo 100.000 pesos. Claro, yo tenía la presión en Cali en el mes de diciembre del 25 al 31, pues estamos en ferias, nosotros trabajamos medio tiempo, pero por el compromiso que yo tenía, no más que con la compañía, con mi jefe, pues yo seguí trabajando derecho para poder responderles a todos ustedes, a todos los intermediarios y tener todas las facturaciones antes de pasar de año. Y resulta que del acelerar y del afán y de querer sacar todo ya, en vez de hacer el cobro por los 100.000, los hice por 100 millones de pesos. No, yo hago ese cobro por los 100 millones de pesos, yo no me he dado cuenta, cuando al otro día, pues obviamente se ve reflejado todo el tema de las cifras, en ese momento como estábamos, en ese cambio, eso fue el 30, el 31, pues no trabajamos, ya llegamos como cuando pasa el año y el intermediario se da cuenta por el tema de la factura y el cliente que le llegue y le dice, venga, es que me llegó una factura, una factura por 100 millones de pesos. Entonces ya llega el intermediario, a la compañía con ese error que cometí tan grande porque es que era muy grave por el tema de la DIAN, de la factura. Entonces tocaba anularla, volver a hacer, pero no podía quedar con la fecha del nuevo año, sino del año anterior. Entonces, cuando yo voy y le digo a mi jefe el error que cometí, me acuerdo mucho que él cerraba los ojos y se puso rojo, como que sí, fue madre. Y pues ahí tuve una conversación con él, me hizo una retroalimentación, pero entonces esta historia se las cuento porque cuando tú confías en el equipo, también hay que permitir el error, porque pues si nosotros queremos resolver todo ya, si queremos ayudarle a las personas para que no cometan los errores, también de pronto impide el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí ya siguiendo con un poco con la historia, Cami, ya puedes pasar este slide. ¿Cómo vamos hasta ahí? Estoy muy aburrida también. Yo estoy acá súper conectada, pero quiero leerlos un poquito a los que nos están acá Ah, bueno. escuchando, que nos digan cómo vamos hasta acá, cómo les parece la historia, que estamos apenas arrancando ya para poder conectar con el tema. Entonces, pues nada, queremos leerlos. Yo no sé, aquí no puedo acceder al chat porque estoy compartiendo, pero no sé, Yura, si están escribiendo. Sí, acá dicen que es súper excelente. Gracias por la sinceridad. Es con mucho cariño todo. Y lo que falta por esa historia, porque es bien interesante. Camisa, ¿la puedes pasar? Que esa fue la primera. Bueno. Entonces aquí vengo y les cuento un poco y como les decía al inicio de esta conversación, y es que estoy en un proceso de formación como coaching y por eso les traigo esto del cambio de la mirada. También en coaching lo llamamos mucho el cambio del observador. Entonces les traigo como una comparación del liderazgo que limita y el liderazgo que desarrolla y esto, cómo yo lo viví. Entonces tenemos en el primero que dice, juzga rápidamente, observa antes de concluir. Cuando yo les cuento el error que cometí tan grande, hubiera podido encontrar un día que llegue y me dice, no sé, cualquier cantidad de cosas y empieza como el tema del juicio, y empieza el señalamiento, es que cometiste el error, es que, como el dicho, al caño caerle. Pero entonces él llega y genera una observación antes de llegar a una conclusión. Y su observación la hizo en el feedback que hizo en ese momento para conmigo con esa situación que se presentó. Y es que venía de unas semanas, de unas jornadas muy extensas, de tratar de resolver todo sola en ese momento. Entonces, pues esa saturación me llevó a cometer ese error.
Acá tenemos impone respuestas, formula preguntas. Entonces, acá, cuando estamos en ese liderazgo que limita, entonces yo mismo como líder empiezo a suponer y a generar las respuestas antes de yo preguntarle a mi colaborador qué pasó, qué lo llevó ahí. Y aquí empezamos a entrar un poco del liderazgo y en todo el tema de la escucha activa, de poder indagar, de ir un poquito más allá y no solamente de preguntar, también de leer su lenguaje no verbal y de ir un poco más allá. Se enfoca en el error, reconoce el potencial. Entonces, mira, si en ese momento se hubiera enfocado en el error, en lo que yo cometí, entonces a mí me hubiera pasado lo que, y aquí una serie que yo creo que todos acá nos hemos visto es El Chavo del Ocho. Me empieza a dar la garrotera. Pi, empieza a dar la garrotera y como que fue madre, yo para qué cogí esto y lo suelto. Pero no, ahí empezó a decir, Yura, tú puedes con esto. O sea, cometimos el error y de este error tú vas a aprender y podemos pasar adelante con esta situación. Acá tenemos, controla el proceso, confía y acompaña. Esto es lo que les contaba ahorita y qué pena ser tan repetitiva, pero es que esto es un tema que a mí me apasiona tanto y es cuando yo les decía que cuando controlamos y estamos evitando a que las personas se equivoquen porque de pronto pierdo el cliente, porque de pronto pierdo el negocio, porque no se está haciendo como yo lo hago. Pero cuando yo confío y acompaño, incluso en la charla que aquí se me adelantó muchísimo, Antonio, nuestro gerente de Armenia, que fue una charla súper poderosa, él contaba una historia de su líder de indemnizaciones. Decía que cuando ella llega, pues ella no conocía pues mucho del proceso y él empezó a hacer todo el tema del seguimiento, de estar pendiente, de estar haciendo los comités con ella para revisar todo lo que estaba pasando, hasta que ya simplemente ella en este momento lo que hace es generarle los reportes a él o convocarlo para resolver algo puntual. Eso es lo que pasa cuando soltamos el control. Sí, al inicio hay que hacer seguimiento, pero ya después las personas empiezan a caminar y empiezan incluso a correr solas. Aquí en el liderazgo que limita, busca culpables. Entonces, hay una situación particular, se perdió un negocio por la razón que sea, entonces empezamos a buscar, es que usted no llamó, es que usted no hizo el seguimiento, es que usted no estuvo pendiente, es que usted. Y el liderazgo que desarrolla promueve el aprendizaje. Entonces, miramos la situación que pasó y empezamos a ver cómo aprendemos de esa situación, que fue lo que a mí me sucedió con este caso de este error que cometí y empezar a hacer como a sentarme y decir, bueno, Yura, ya deja de ser tan carro loco y vamos a empezar a poner un poco más de cuidado a las cosas que están pasando por el impacto que ese error de verdad fue un impacto grande lo que sucedió. Y entonces ahí promueve todo el tema del aprendizaje. Entonces, esto es algo que les quería traer del cambio de la mirada, incluso al finalizar la sesión hubo una herramienta que desarrollé para ustedes donde los va a generar un reto grande y espero que todos al finalizar esta sesión queden comprometidos con ustedes mismos en hacer ese ejercicio que les compartí para que son herramientas que les van a ayudar a ustedes en todo este tema del cambio del observador. Mícame, ya podemos pasar el slide. Bueno, y aquí tenemos que el liderazgo empieza por el ser. Hay algo que yo siempre digo, no solamente pues en mi vida laboral, sino también en mi vida familiar, en mi vida personal. Y es que nadie puede dar de lo que no tiene. Y todos ustedes, queridos líderes, queridos intermediarios que están empezando con el legado, el liderazgo empieza por el ser. El liderazgo realmente empieza cuando tenemos la valentía, porque esto es de valientes, de hacer esa introspección y de mirarnos hacia adentro. Para mí, eso ha sido una de las cosas más difíciles, pero cuando tú te empiezas a mirar hacia adentro, realmente todo a tu alrededor empieza a transformarse
y no solamente desde la parte laboral, sino también desde la parte personal. Entonces tenemos aquí como principio el autoconocimiento y dice reconocer mis fortalezas, emociones y oportunidades de crecimiento. Aquí les quiero contar una historia de un intermediario. Resulta que uno con el tiempo, pues los intermediarios empiezan a ser tan cercanos que empiezan a volverse amigos y uno empieza a compartir mucho con ellos. Entonces aquí tengo un intermediario que esa historia es bien bonita porque él estaba cumpliendo, si mal no recuerdo, como 30 años en la agencia de seguros. Y antes de hacerle un homenaje, que más, ya les voy contando el homenaje que se le hizo, empecé a hablar con él. A mí me fascina, como ya se están dando cuenta, a mí me encanta hablar. Y empezamos a conversar. Entonces yo le decía, ven, él se llama Harold. Se graduó el año pasado de la escuela de formación con su hijo. Ahí les tiro ese chisme. Y yo, contame, ¿cuáles son tus fortalezas? O sea, ¿cuáles han sido esas fortalezas que te han llevado hasta este momento? Entonces siempre llegaba y hablaba de lo que hacía por los demás. No, es que eh, mi familia, mis clientes, la fortaleza es la cercanía que tengo con ellos, etcétera, etcétera. Y yo volvía y le cambiaba la pregunta. Bueno, cuando tuviste una situación difícil, ¿cuáles fueron esos valores que te ayudaron a salir adelante? Y él siempre hablaba, pero hacia afuera. Entonces, ahí yo empiezo como a reflexionar y empiezo a ver qué difícil es mirar hacia adentro y decir, no, es que yo soy disciplinado, carismático, empático, valiente, resiliente, etcétera. Y esa misma conversación que la he tenido con ese intermediario, en mis sesiones de coaching, que ahorita pues ya estoy en todo el tema de las prácticas, las personas les cuesta mirar hacia adentro y siempre miran es hacia afuera, pero reconocer esos valores es difícil y hoy quiero invitarlos a que ustedes empiecen a mirarse con ese amor, con esa empatía con ustedes mismos y a mirar todo eso tan bonito que tienen acá para dar y hacer conciencia de todo eso que nosotros tenemos por dar. Aquí ya vamos con el tema de la coherencia, entonces alinear lo que pienso, digo y hago. Importantísimo, líderes en formación y los líderes que ya están aquí. Tenemos que ser coherentes. Si yo hoy digo, voy a poner un ejemplo, una boda. Si cumplimos con la meta del mes, entonces la siguiente semana vamos a tener una tarde de compartir. Que hayan dicho eso y se cumple con la meta y resulta que llega la siguiente semana y no hubo el compartir. Simplemente me enfoqué en otras cosas y se me fue pasando. No es porque no lo quieran hacer. A veces pasa que el día a día nos va sacando de tantas cosas que se nos va pasando como esos compromisos que hacemos. Y eso es un ejemplo para ver que si nosotros no somos coherentes, entonces eso nos empieza como a quitar ese empoderamiento con el equipo. Entonces que el equipo siempre vea en ustedes unas personas con mucha ética y que si yo me comprometo con algo y que si yo diga algo, eso se puede hacer y que tenga una alineación. No puedo decir por acá una cosa e ir por allá a hacer otra distinta. Aquí tenemos el tema de la gestión emocional. Esta me encanta. Reconocer lo que siento antes de reaccionar. Esto es una de las cosas para mí más difíciles del liderazgo. Y aquí les quiero dar como una herramienta. Resulta que nuestro cuerpo habla antes de sentir la emoción. Si tenemos o si llega a pasar algún momento en que nos dé rabia porque una embarrada muy grande, yo que sé, tantas cosas que pueden pasar, pues muchas veces las personas cuando les da rabia o se ponen rojos o se les pone la cara caliente, a mí por lo menos a mí se me acelera como el corazón, me tiemblan las manos. Entonces, antes de reaccionar ya el cuerpo me está diciendo qué es lo que estoy sintiendo y qué va a pasar. Entonces, en ese momento, generar como esa conciencia y aprender a manejar la emocionalidad, aprender a poner un alto en el camino. Pasa también en sentido contrario, ¿no? Hay una situación particular, entonces yo ya quiero nombrar a una persona en este cargo,
por la emoción del momento de lo que se está viendo. Pausa, tranquilos. Yo le digo a yo tengo un niño de 6 años que se llama Santiago, y le digo a Santi, tranquilito, porque entonces ya a través de la emoción y si yo no reconozco, si yo no sé autogestionar, me pueden pasar muchas cosas. Entonces aquí cuando les dé rabia les traigo un tipcito, es que podemos colocar nuestras manitos en el abdomen, hacer una respiración y sentir cómo el aire, cómo se extiende el estómago y se vuelve en sí. Y ese ejercicio que es muy corto, inmediatamente te pone en el aquí y en el ahora y te saca de esa emoción y no permites tú que esa emoción te secuestre, sino que puedas seguir avanzando y puedas darle manejo y continuar. Acá entonces seguimos con el tema de las creencias, que más adelante vamos a hablar mucho de las creencias limitantes. Y acá nos dice cuestionar las ideas que pueden limitar el desarrollo de otros. Aquí no voy a andar mucho porque más adelante vamos a hablar de las creencias que son bien importantes para todo el tema del liderazgo. Y aquí les dejo una pregunta clave. ¿Quién estoy siendo como líder? Y esa pregunta quiero que ustedes se la hagan y se la respondan a ustedes mismos con toda la honestidad y toda la sinceridad. ¿Qué están, quiénes están siendo ustedes hoy como líderes? Listo, mi cambio, podemos pasar. Listo, antes de pasar, espérame que voy a hacer aquí una configuración en la presentación. Quiero validar aquí cómo estamos. Esas preguntas, esa pregunta que nos hiciste al final, creo que es demasiado, toca las fibras para no poderse cuestionar. No sé si antes lo estoy viviendo yo, pero quiero acá leerlos mientras ya hacemos aquí una configuración de la pantalla y poderles nuevamente mostrar la presentación. Mm, queremos leerlos acá unos segunditos y ya aquí estoy nuevamente con ustedes. René, la Eh, pregunta era ¿quién estoy siendo como líder? es una pregunta que uno le lleva a cuestionarse, sobre todo hacer una introspección, porque acá aquí vamos a empezar a hablar y esta ruta, digamos que esta ruta de aprendizaje es todo el tema del talento humano, de la experiencia. Entonces acá Juan Gabriel nos pide, Yurani, que hagamos un ejemplo de esa pregunta, cómo abordaríamos o cómo ellos podrían abordar esa pregunta para saber si lo estamos haciendo como desde ese ángulo correcto. De pronto nos puede dar ahí una intervención y ya continuamos. Por ejemplo, ¿quién estoy siendo como líder? Estoy siendo ese líder que trasciende, estoy siendo ese líder que limita, estoy siendo ese líder que está confiando en el equipo. Es como esa la pregunta que nos lleva como a esa introspección. Ok, Y dice José, nadie es perfecto, puedo mejorar muchas cosas, muy bien. perfecto. Listo. Esto espérame aquí ya. Voy aquí nuevamente a compartir. Tú me confirmas, Yura, cuando estemos viendo eh, la Ahí ya estamos viendo presentación. la pantalla. Listo, listo de una. Bueno, aquí vamos a entrar en todo el tema de las creencias y lo que hablábamos hace un momento de las creencias limitantes. Entonces, aquí yo les traje como varias escenarios de las creencias, ¿no? Entonces tenemos la creencia del control. Si no lo hago yo, nadie lo hace bien. Tenemos la creencia de la delegación. Delegar es perder el control. La de la sucesión. Bueno, yo sé que aquí nadie tiene esta creencia, pero se las puse de ejemplo. Mi hijo todavía no está preparado para el legado. Entonces, miren esas creencias que tenemos acá. Y entonces, cuando hacemos todo ese ejercicio de introspección y con las herramientas que les desarrollé, van a empezar a mirar cuáles son de esas creencias que tal vez de manera inconsciente estamos trayendo a nuestra empresa, porque soltar el control, delegar,
yo entiendo que no es fácil, pero cuando se decide hacerlo, ustedes van a ver la diferencia. Tenemos la creencia del compromiso. Mis colaboradores no tienen el mismo compromiso que yo. Entonces, aquí les hago otra pregunta y esa es una pregunta desafiante. ¿Esta creencia está ayudando a crecer mi empresa o la está limitando? ¿Ustedes qué creen que hacen estas creencias? Queremos leerlos en el chat. Por acá nos dicen que limitan. Limitan, Ok. las limitan completamente. Dice la limit Jennycita está por acá. No nos dejan avanzar. Jessy se limita. Muy, muy bien, creo que estoy logrando el objetivo de la sesión y es hacer como esa apertura de conciencia, ¿no? Y qué bonito porque mira que todos están de acuerdo con que este tipo de creencias lo que hacen es limitarlos. Igual, aquí más adelante les voy a dejar una herramienta para empezar con un ejercicio pequeño y van viendo cómo ese ejercicio poco a poco los va a ir ayudando a manejar todo este tema de las creencias. Dice Lina, no fluyen las cosas. Muy bien. Nos frustran. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este tema de las creencias nos frustran porque hay veces nos sentimos, y a mí me pasó, que más adelante les voy a contar, porque esto que yo les traigo acá, yo lo viví en carne propia en ambos sentidos, con mi líder y cuando yo también empecé todo el proceso de liderazgo, la frustración que uno siente cuando tiene esas creencias tan arraigadas, porque llega un momento en que uno se siente muy cansado, como que pues madre, ¿hasta cuándo? ¿Hasta qué horas trabajo? No fluyo, no voy más por todo este tema de las creencias. Listo, mi Cami, aquí ya podemos pasar este slide. Ah, bueno, aquí empiezo yo otra vez con mi historia. Yo también tuve que aprender a liderar. Entonces, aquí me voy a devolver un poquito a la historia que les contaba cuando yo llegué como coordinadora técnica de vida. Resulta que yo les conté pues toda esa situación tan impresionante que tuve que vivir. Recluto mi equipo, mis analistas. En ese momento éramos dos analistas. Y entonces uno dirá, no, pero es que los equipos pequeños no se ven tanta cosa. ¿No se ve tanta cosa? Pues madre, trabaja. Ustedes que son aquí, ustedes, mejor dicho, de verdad que yo me les quito el sombrero porque el tema con las personas es bonito, pero en un inicio puede ser complejo. Entonces tuve un conflicto con el equipo y es que hubo una situación donde dos colaboradoras estaban teniendo dificultades con el tema del trabajo. Una se sentía más cargada que la otra, etcétera. Y yo caí en un juego porque caigo en ese juego de escuchar las versiones por separado, ¿no? Entonces, llega la una, me cuenta su historia, me cuenta lo que está sintiendo, lo que está pasando. Entonces, aquí vamos a entrar a hablar un poco de la escucha activa. Entonces, en coaching le llamamos, empezamos a hablar desde el juicio o desde la agenda, o sea, desde lo que yo pienso. Entonces, esa persona me empezaba a contar la historia, entonces yo ya me estaba como poniendo un poco reactiva con mi otra compañera, porque estaba escuchando desde mi parecer, desde un juicio. Luego siento a la otra persona, hablo con ella, también me empieza a contar su versión, las versiones no me coinciden por ningún lado, entonces yo quedé como ahí perdida y empecé pues desde mi juicio a pensar quién tenía la razón, si la tiene la uno, si la tiene la otra, y empezaba como a observar y hacerlo mucho desde el juicio. Cuando ahí comprendí que mi trabajo como líder no era entrar en ese papel, sino de facilitar una conversación. Entonces,
no, me acuerdo que nos sentamos mucho en ese momento, yo las invité fuera de la oficina, nos tomamos un café y empezamos a conversar y empezamos, entonces ya empezamos a escuchar las versiones ahí, las tres juntas. Y entonces aquí yo aprendí algo que se los traigo a la mesa y es el hecho de la interpretación. Muchas veces una persona dice algo y yo lo interpreto desde mi juicio de una manera. De pronto la persona habla duro y yo digo, ya me gritó. O de pronto la persona te habló más firme, está brava conmigo. Yo qué sé, empiezo a generar una interpretación que está muy, pero muy lejos del hecho en sí. Entonces, cuando yo las escuchaba hablar, desde muy empíricamente, por lo que les digo que en ese momento no contaba con las herramientas que hoy por hoy ya cuento, yo las escuché, yo decía, increíble cómo cuando estamos las tres, todo el tema cambia. Entonces ahí me empecé a identificar que estaba lo que les decía al inicio, la interpretación del hecho. Entonces, era una cosa y lo que cada uno está interpretando de la otra era completamente diferente. Y después de esa conversación tuvimos un aprendizaje impresionante. O sea, les cuento que después de esa charla que tuvimos, y aquí les cuento, líderes, tenemos que tener charlas incómodas. O sea, hay momentos en que tenemos que hablar cosas que de pronto son, que nosotros pensamos que son incómodas o que de pronto esto va a chocar o que de pronto esto va a afectar el equipo porque, lo que te digo, siempre estamos desde nuestra propia agenda y desde nuestro propio juicio. Pero un buen líder también genera ese tipo de espacios. Y de ahí en adelante lo que fue un equipo súper unido, donde empezamos a generar, yo empecé a generar una cantidad de delegaciones en ella, empecé pues a ser muy reflexiva y empezar a replicar en ellas lo que mi jefe había hecho conmigo. Y fue muy bonito porque tuve la oportunidad de verlas crecer, de verlas crecer dentro de ellas. Llegaron como analistas, luego pasaron a analistas dos, entonces uno ver cómo ellas también han venido creciendo a partir de ese momento. Para uno como líder es gratificante y no hay nada más hermoso de los líderes y es ver cómo tú transformas la vida de las personas desde su parte profesional y desde su parte personal. Entonces, aquí les quería como contar un poco esa parte que me sucedió dentro de mi liderazgo. Camilla, ¿puedes pasar esta? Listo. Aquí les traigo un ejemplo de la escucha que transforma organizaciones. Escuchar es comprender antes de responder y les quiero contar cuántas veces no estamos conversando con alguien y esa persona todavía no ha terminado de contarnos lo que nos está diciendo y ya nosotros estamos pensando en la respuesta o incluso se interrumpe, no se deja que la persona termine de hablar y ya la estamos interrumpiendo porque tenemos las respuestas aquí en la mente. Y para esto les traigo este videíto que es de un comercial de Argentina. Démosle un segundo, por favor. Listo, lo voy a poner y me confirman si lo están escuchando. Sí, perdón. ¿Quieres un poquito de vino? No, no, gracias. No, mañana me hago una pequeña cirugía y el médico me dijo nada de alcohol. Muy bien, y es una pavada igual. Una prima mía se lo hicieron, mira, te hacen un tajito acá, te la levantan como si fuera un capó y te liman, te liman, te liman, después te cierran, te cosen, te queda pero divina. Hermosa la idea. Me opero de amígdalas. ¿Cómo ven ese video? A ver, queremos leerlos. No, trágame tierra. No, qué vergüenza. Bueno, ¿cómo lo vieron acá? Eh, queremos leerlos ahí para que Yura tú nos puedas. Qué Sí, es horror, que qué qué mal. horror, terrible. Fuera de lugar, no que metida de paticas, dice Jenny King. Imprudencia.
Hay que saber escuchar, Bernardo, muy bien. Este video es re viejo, pero a mí me encanta porque es muy cortico, pero a uno de verdad que lo pone a reflexionar, porque muchas veces de pronto no así como le pasó a él, pero yo creo que en el día a día nos pasa mucho, mucho. Porque lo que yo les decía, cuando estamos conversando dentro del equipo, incluso con nuestras familias, con nuestros amigos, entonces ya estamos interpretando en la cabeza lo que el otro me está diciendo, desde el juicio, empezamos a suponer, empezamos a hacer tantas cosas que mira al final el efecto que causa y la muchacha se queda así, me van a operar de las amígdalas, por poco le dice al final boludo porque pues, ¿cómo vas a salir con eso? Y eso nos pasa todo el tiempo. Entonces, aquí les cuento que, y quiero que ustedes me coloquen acá en el chat, ¿qué pierde un líder cuando no escucha? Claro que sí, les compartimos el link del video. Dice, pierde confianza, el respeto, buenas ideas, confianza, pierde el contexto, pierde credibilidad, muy bien, pierde el respeto, su veracidad, dice Augusto, objetividad, credibilidad, comunicación. Pierde muchísimas cosas. Acá les cuento recogiendo todo lo que ustedes muy generosamente participan acá y nos cuentan en el chat. Pierde autoridad, dice Jonely, sí, pierde autoridad. Escuchar, como lo vimos en el video, es mucho más que oír. Escuchar significa comprender antes de responder. Y cuando un líder empieza a desarrollar los niveles de escucha, genera confianza, fortalece compromisos, facilita la innovación, o sea, son muchas cosas positivas lo que un líder puede hacer cuando aprende a escuchar. Les cuento que nosotros tenemos 7 niveles de escucha y un porcentaje grande están en el nivel 1, máximo nivel 2. Entonces, aprender cómo a desarrollar esa escucha activa te permite leer muchas cosas. Y aquí les traigo un tip súper importante cuando ustedes tengan esas situaciones de conversaciones y son los silencios. Cuando estamos conversando y la persona llega, nos dice lo que está pasando, etcétera, antes de responderles, hagan este ejercicio y lo pueden hacer hoy, ya sea en su casa, con el esposo, con la esposa, con su colaborador, yo qué sé. Silencio y cuenten en su mente 5. 2, 3, 4, 5. Ese silencio cuando, y les digo, cuando uno ya va como en el conteo número 3, esa persona sigue hablando y sigue diciendo otras cosas porque el silencio incomoda y el silencio lo que hace es como permitir que la otra persona empiece a emerger lo que realmente quiere decir y nos quiere contar. Entonces, antes de responder, pensemos si yo estoy interpretándolo desde mi juicio, desde mi agenda y permítase en el silencio. 5, solamente cuenten 5 y van a ver cómo empieza a cambiar toda la narrativa. Cuando soltamos eso, es como llega un pensamiento y lo suelto y van a ver la diferencia de su escucha. Eso es una herramienta súper poderosa. Yo personalmente lo utilizo mucho incluso con mi hijo, mi niño de 6 años, y él me empieza a decir y yo me quedo en silencio para ver qué más me suelta, qué más me dice el niño. Y es increíble todo lo que uno puede hacer con los silencios. Ahí les quería como traer ese tip. Camisa, ya la puedes pasar. Bueno, acabo de seguir con mi historia. Espero que no se aburran de mi historia, por favor, porque todavía falta. Pero prometo que voy a terminar puntual. Entonces aquí dice, ¿qué pasa cuando un líder confía en el potencial de una persona? Entonces les cuento, pues sigo con mi historia en Seguros del Estado y en mi sucursal. Paso pues de la coordinación de SOA a la coordinación de vida
llevaba un poco más de un año en el área de vida y ya mis compañeras pues estaban, ya el equipo estaba como medio saliendo a flote y resulta que el gestor comercial, la gestora comercial renunció, se fue. Y mi jefe empieza todo este proceso de búsqueda, él hizo una convocatoria interna, se postularon varios compañeros, luego hizo una convocatoria externa, eso, un desfile de personas haciendo entrevistas y entrevistas y pues no daban como con el perfil que en ese momento él quería para complementar el equipo comercial, que en ese momento estaba con Dianita Díaz y Sandra Muñoz. Y resulta que un domingo, como a eso de las 5 de la tarde, lo recuerdo como si fuera ayer, llegó, estaba así cuando un chat de mi jefe y me escribe, Yura, por favor envíame tu hoja de vida. Me gustaría que Bogotá te revisara y te viera para el cargo comercial. Yo me quedé como que, ¿será en serio? Y bueno. Yo le envié la hoja de vida y me dice, por favor, estudia. Cuando me dice, por favor, estudia, yo, pues, como les contaba, vuelvo y les retomo, yo venía de manejar vida en Seguros Bolívar, Colmena Seguros, en Seguros del Estado había estado en SOA y luego en la parte técnica de vida, no más. Yo no sabía de nada más que cumplimiento, que generales, que automóviles, o sea, esa parte desconocía mucho. Entonces yo empecé como a darle un ojito a la página y demás, bueno, etcétera. Al otro día, que era lunes, a las 9 de la mañana, mi jefe me dice, porfa, entra a esta oficina que vas a entrar a un assessment. Y yo, ay, en serio, pero yo todavía no me he preparado, no, ve. Yo, ¿qué? Llego hoy y me siento, ese assessment lo hizo otra compañera, pero cada uno era como por separado y era con Juan Camilo Díaz. Yo creo que algunos de ustedes conocen a Juan Camilo porque él ha estado también en la escuela y Juan Camilo, él es muy lindo, yo hoy por hoy lo quiero mucho, pero Juan Camilo en esos espacios es implacable. Entonces resulta que llego yo a esa entrevista con él y empieza, recuerdo que mi jefe tenía que estar en una oficina aparte, estaba yo perdón, estaba Juan Camilo, una niña de cultura y talento, y estaba yo acá al otro lado de la pantalla y empieza Juan Camilo a preguntar cosas técnicas. Ya, no pienses tanto, respóndeme ya, aquí hubo, listo. Así, o sea, súper presionador que uno decía, ay, fue madre. Y claro, pues había mucho desconocimiento de mi parte en algunos productos y en algunas cosas. Y entonces empezó a decirme, crea una estrategia para recaudar cartera y cuánto es el plazo y una cantidad de cosas que yo, cuando terminó la sesión, yo me sentí tan mal. Yo decía, Dios mío, yo hice quedar a mi jefe súper mal. O sea, yo me sentía muy mal, más que por mí, era por mi jefe, porque yo sentía que yo no había pasado, o sea, que había hecho el oso. Y resulta que salgo pues de la entrevista y yo ya empiezo a preparar en mi mente lo que le iba a decir a mi jefe. Entonces yo ya iba a decir, no, qué pena, discúlpeme, es que tal cosa, es que. Yo ya tenía todo un discurso acá. Como ya han visto, hablo mucho. Y cuando llego a la oficina, y entonces yo empiezo pues con todas mis excusas y él estaba ahí en el computador y me miraba. Y ahí en el computador y yo, jefe, es que tal cosa y tal otra, tal otra. Llega, se voltea y me mira y me dice, ¿usted cuándo va a empezar a confiar en usted? Yo lo miré y yo, ¿por qué? Me dice, ¿tú quedaste? Y yo, ¡ah! ¿En serio? No lo puedo creer. Me dice, sí, tú quedaste. La prueba no está midiendo el conocimiento, sino la capacidad de resolución bajo presión. Por eso Juan Camilo estaba tan presionador ese día, porque eso era lo que estaban haciendo en la prueba, como tal, en ese ejercicio que hicieron conmigo, y yo quedé. Y hoy por hoy, pues, estoy en la parte comercial de la sucursal hace 3 años. Ah, aquí dice Ricardo, hablaste antes sin escuchar. Total, Ricardo. Me pasó eso, yo ya estaba prevenida y cuando me dice qué pasó, entonces eso pasa cuando un líder confía en el potencial de una persona. O sea,
Y es tan bonito porque yo empecé a hacer como esa introspección en lo que él me dijo. ¿Tú por qué no confías en ti? Cuando él me hizo esa pregunta, que para mí fue una pregunta poderosa, entonces ya empecé yo como a hacer ese ejercicio de introspección y a mirarme hacia adentro y mirar dónde estaba esa creencia limitante, por qué me costaba confiar, por qué me costaba ver las habilidades que tenía o que tengo y no las podía ver en ese momento. Entonces, cuando un líder confía en ti, pasan muchas cosas esto va a ir más adelante, pero igual les digo ahorita, no vean al colaborador con lo que hace hoy y con lo que sabe hoy, sino con lo que puede llegar a ser. Yo llegué a una entrevista para una coordinación de SOA y él en la entrevista me dijo, yo veo en ti un enfoque comercial. Y 3 años después, 2 años después, paso a la parte comercial. Entonces, esto es algo que se los traigo a ustedes como un regalo para que empiecen a ver a su equipo, a su hijo, a su legado, no con lo que sabe hoy o con lo que le falta, ¿no? Es que empieza, no es que le falta conocer, es que le falta tal cosa, es que le falta tal otra, sino ver a dónde podría llegar esa persona si tú empiezas a confiar en ella. Cami, ahí podemos pasar. ¿Cómo vamos hasta ahí? Perdón. ¿Cómo vamos hasta acá? Espérate que yo creo que me pasé ya. Eh, Aquí quiero leerlos, vamos muy bien, pero queremos leerlos a todos. Tenemos un poco más de 350 personas conectadas, entonces queremos también ver cómo vamos. Bueno, por Muy acá tenemos, porque podemos ver bien. en vivo cuántas personas, cómo vamos y aquí Pío nos está mostrando cuántas personas nos están respondiendo esta encuesta en vivo y en directo. Entonces, los que no nos han respondido pueden acá respondernos para que Yurani también se motive y ella confíe en todo ese potencial que ahora encontramos un potencial de speaker, de conferencista, Yura, para que hagas parte también de nuestra escuela de formación. Entonces me alegra tenerte así con esa sonrisa de oreja a oreja y que los intermediarios estén conectados porque la historia conecta mucho, conecta con todo lo que estás diciendo, entonces me parece que es importante. Ya aquí les vuelvo a compartir la presentación para continuar en estas 28 minutos que nos hacen falta. Ay, tan lindo. Muchas gracias por esos comentarios tan bonitos. Espérenme, ya acá les cambio. Listo, Yura, aquí ya la estás viendo. Bueno, entonces aquí tenemos potencializando el talento para construir el legado. Queridos líderes, futuros líderes, el liderazgo es dejar huella. Entonces aquí dice, el rol del líder no es formar personas iguales a él, sino descubrir el talento que ya existe. Muchas veces en las historias uno se encuentra en el mercado líderes que quieren generar copiecitas. Es que tiene que ser así como yo lo hago, como yo lo digo, por mi experiencia, etcétera, etcétera. Y entonces llegan las nuevas generaciones, que es lo que por esto nace nuestra escuela de formación, con todas las ideas, con el tema de los cambios, con el tema de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando y simplemente no, porque es que no lo está haciendo igual a como yo lo hago, como yo creo que está bien. Eso también hace parte de las creencias. Y en algún momento una intermediaria me compartía un libro que se llama Ganas y Canas y es cómo aprender a fusionar las ganas de las nuevas generaciones con la experiencia, con las canas. Entonces, aquí les traigo una pregunta que incluso la escribí por aquí, que es de mucha reflexión y eso. ¿Estamos preparando personas capaces de continuar el camino o seguimos construyendo empresas que dependan únicamente de nosotros? Aquí es eso lo que les digo. O sea, hay que soltar eso de que tiene que ser la fotocopia mía porque así tuve éxito y así pasó, sino permitir
y soltar el control para que estas nuevas generaciones, estas nuevas ideas lleguen, obviamente con responsabilidad y con seguimiento, que era lo que les decía atrás, pues como a la mitad de lo que llevamos conversando, y es el seguimiento para poder que vayan combinando esas ganas con las canas y van viendo cómo se va transformando. El libro se llama Ganas y Canas. Es un libro súper interesante y que nos enseña mucho todo este tema, toda esta parte. Entonces, aquí es eso, esa es la reflexión que les cuento en esta parte de acá. Esta ya la puedes pasar, mi Cam. Entonces, aquí tenemos cómo desarrollar a quienes continúan el camino. ¿Cómo los desarrollamos? Reconocer las fortalezas y aquí los invito a que ustedes hoy, ojalá hoy que salgan fresquitos de esta conversación que estamos teniendo y empiecen a ver, a hacer un recorrido de todas las personas que están con ustedes y a mirar qué puedo reconocer. Todos, absolutamente todos tienen fortalezas por reconocer. Entonces aquí tenemos descubrir las capacidades de las personas, todavía no reconoce, ¿qué? Reconocer las capacidades de las personas que todavía no reconocen sí mismas, delegar confianza, entregar responsabilidades que le permitan crecer. Importante, algo pequeñito, igual ahorita yo les voy a dejar un ejercicio para que empecemos a delegar la confianza. O sea, entregar responsabilidades. Empecemos por algo pequeño y van viendo cómo eso pequeño va creciendo y se va volviendo imparable y ustedes pueden estar tranquilos. Acompañar el proceso, orientar, escuchar, brindar retroalimentación sin controlar cada paso. Preparar sucesores, permitir a otros aprender a decir, por ejemplo, en la compañía hay algo muy chévere que están haciendo y es que todos tienen que tener como su backup, ¿no? Y cuando hacen todo este proceso de reemplazos de gerentes, de coordinadores, de directores, entonces incluso nosotros tenemos una plataforma espectacular que se llama Book. Y al final pues se hace como el reconocimiento de, para decir un ejemplo, no sé, Juanita hizo el cargo de gerente durante tanto tiempo por motivo de vacaciones y se hace el reconocimiento. Entonces, cuando yo empiezo como a preparar y a soltar, entonces permite que yo pueda irme a mis vacaciones tranquilo, al tema de las convenciones, ustedes, queridos intermediarios que pasean tanto, yo mejor dicho, envidio la vida de ustedes, que se van a esas convenciones tan espectaculares y se puedan ir tranquilos porque han preparado sus sucesores. Y eso es una invitación para que en su agencia, desde cualquier rol, tengan como su persona alterna y cada uno empiece como a formar y que cada uno de ustedes les permitan desarrollar su liderazgo. Acá les cuento que qué pena que yo sea tan repetitiva con mi historia de vida. Cuando estaba como coordinadora de vida, le decía a las muchachas y empezaban, Yura, ¿será que tú me das el visto bueno para entregar estas condiciones? Venga, es que un intermediario tiene una póliza de AP Eventos, ¿será que le puedo entregar esa tarifa? Entonces me empezaban a preguntar y a preguntar y a preguntar, entonces Yura tenía la última palabra. Hasta que llegó un momento que les dije, no, muchachas, o sea, ustedes son analistas y ustedes tienen que creer en el cargo que tienen y confiar. Si ustedes se equivocan, por eso les contaba que yo replicaba lo que mi jefe hizo conmigo, decía, no importa, yo respondo por ustedes, yo pongo la cara y si se equivocan, hágale que yo respondo por ustedes. Y ahí empecé a preparar sucesores. Y mira que esta historia es muy bonita porque una de las niñas, yo les contaba que ellos pasaron de analista uno a analista 2 y una de esas personas que llegó, que se llama Marelvis, ahorita es la coordinadora de vida. O sea, ella llegó como analista, pasó a analista 2 y ahorita está como coordinadora. Y cuando ella pasa como coordinadora, yo me sentí tan bien, o sea, me sentí tan feliz porque de alguna manera pude sembrar eso en ella y la pude preparar y le pude ayudar
hasta que formé una líder. Y la invitación hoy con toda esta carreta que les he echado, mis historias y demás, es que empecemos a formar líderes. Y recuerden la frase que les decía al inicio, las empresas crecen a medida de las personas que las lideran. O sea, entre más personas ustedes tengan liderando en el rol que ellos tengan, ustedes van a ver cómo sus agencias van a empezar a crecer y a crecer y a crecer y a crecer de una manera que después ustedes se van a sorprender. Mire, para mi sorpresa de Maretvis y que ahora, hoy por hoy, es nuestra coordinadora de vida en la sucursal Cali. Y eso es algo muy bonito. Aquí también les tengo una pregunta poderosa. Dice, ¿qué persona quiero dejar después de haber trabajado conmigo? Porque el tema del liderazgo también es transformar la vida de las personas, no solamente desde la parte laboral, porque esas transformaciones, así ustedes no la crean, también empiezan en la vida de uno como persona. En mi caso y en mi historia, toda esa confianza que depositaron y que empezaron a reflejar en mí, hizo que yo también creciera mucho desde mi parte personal. Y hoy les quiero traer esa pregunta para que ustedes se la hagan. ¿Qué personas quiero dejar después de haber trabajado conmigo? Están muy callados. ¿Qué les pasó? Una pregunta poderosa. A ver, queremos leerlos. A ver en el chat qué están diciendo. Yura, si tú los puedes ver. A ver, yo creo que yo también podría aquí ver. em, para ver que ustedes se respondan esa pregunta. Sobre todo qué quieren Más de- talentos, delegar más talentos. Líderes líderes empáticos. empáticos, responsables y con sueños y metas de ser mejor que yo. Uy, bien, René. Súper. Súper que estas sean las personas que queremos dejar cuando trabajen con ustedes, una persona empoderada. A veces tenemos miedo de ser reemplazadas y hay que romper con ese paradigma. Súper. Líderes disciplinados, líderes humanos con una escucha consciente y que transformen confianza y seguridad. Cesoraida con calidad humana. Todo pasa día tras día, las cosas no suceden igual dos veces. Se aprende a soltar. Muy buena reflexión, Mónica. Gloria dice una mejor versión de mí, líderes optimistas. Rosbel dice personas conectadas con el negocio. Sí, tú vas a ver, esto que dice Rosbel es algo que de verdad en mí pasó. O sea, el amor que yo le tengo a Seguros del Estado. Ustedes no se imaginan, o sea, yo vibro con esta lámpara, con esta compañía, por eso hacía mucho tiempo quería participar en la escuela de formación y poder transmitirles esto, porque realmente es un amor que ustedes no se imaginan, un amor increíble por la compañía, por mi sucursal, por mis intermediarios. Entonces, esto sucede cuando tenemos todas estas herramientas que les estoy contando de liderazgo. Listo, mi Cami, aquí yo creo que ya podemos pasar al siguiente slide. Bueno, aquí es un poco de lo que había hablado atrás. El legado, la huella que permanece. El verdadero legado no es solamente dejar una empresa rentable, es dejar personas más capaces, más seguras y más conscientes de su potencial. Yo creo que en esta conversación y por eso es como mi sonrisa, y es que creo que hemos logrado, Cami, el equipo, de crear como esa conciencia en todos ustedes, de expandir esa conciencia y hacerles y enseñarles un poco de que el legado es dejar esa huella. Ese es el verdadero legado, en esa huella en nuestros colaboradores, en nuestras familias que van a seguir con el legado. Cami, esta la podemos pasar. Entonces, y aquí les cuento, el legado comienza con una decisión. Esta charla sí, muy bonita y todas las de la escuela de formación, la que hizo Antonio en la sesión pasada, hermosas, pero muchachos, es hora de tomar una decisión.
Y aquí les dejo una tarea. ¿Qué responsabilidad podría confiarle a alguien durante el próximo mes para ayudarle a crecer en lugar de seguir haciéndolo yo? O sea, que esas actividades que ustedes hacen todos los días, que ustedes creen que si no las hacen ustedes no va a tener el mismo impacto, le puedo delegar a alguien o le puedo delegar a mi hijo que está en el proceso de legado. Les invito a que la escriban, que la definan y cuál será el primer paso. Que dice René, enseñarle, enseñarle y enseñarle, Luisa dice todo. Entonces los invito a que tomen esa decisión y que lo hagan de manera muy consciente y ustedes van a ir viendo en el corto plazo cómo todo se va transformando y ojalá algún día uno me dijera, Yura, hice tal cosa y me pasó tal otra. Porque eso es bonito también uno conocer ese impacto que tiene todo esto en ustedes. Juan dice, ¿cómo influye un líder muy empático a su equipo? ¿Puede llegar a ser contraproducente hacerlo en exceso? No, Juan, ¿cómo te voy a responder esa pregunta? Me parece súper interesante. Te la voy a volver a leer. ¿Cómo fluye un líder muy empático a su equipo? ¿Puede llegar a ser contraproducente el serlo en exceso? Digamos que como todo lo que hemos hablado en la sesión, o sea, o sea, toca tener mucho cuidado, el tema del desarrollo de la escucha, pensar muy bien antes de actuar. Por eso les decía el ejemplo que les contaba en la parte de atrás donde les decía que estamos escuchando y empezamos por todo el tema de la emoción, donde podemos de una entrar a un juicio o podemos de una como cuando ya estamos pensando que voy a ascender a esa persona a tal cargo y tal otra así de manera eufórica, cuando nosotros empezamos a generar como esa conciencia, a quedarnos tranquilos en nuestro centro y a reflexionar, van viendo que lo pueden ir llevando adelante sin excedernos. Muy importante conocer las fortalezas y habilidades del equipo para delegar. Muy bien. Juli, saludito para que está Juli. Como una cometa, se afloja y se suelta para dar confianza con responsabilidad. Sí, así es, mi Juli. Siempre tener plena claridad sobre todo. Primer paso, escoger la persona. Así es, ese es el primer paso. Igual, como les dije, yo les preparé una herramienta que los va a desafiar. Les preparé un reto de 7 días. Durante 7 días, ustedes, cada uno de los líderes que están aquí, los que están ya formados y los que están en formación, van a tener un reto de 7 días. Es un regalo que les hice, ojalá todos lo puedan hacer y van viendo cómo ese reto les va ayudando de a pocos a cambiar del observador y a manejar todo el tema de las creencias limitantes. Cami, esta ya la podemos pasar. Y aquí, bueno, entonces les cuento que esa charla empezó con una pregunta, ¿no? ¿Qué hacen que las empresas trasciendan? Y empezamos todos a reflexionar sobre esa pregunta y llegamos a la conclusión que son las personas. Entonces, aquí las empresas no cambian cuando cambia el proceso. Las empresas cambian cuando cambia la persona que lidera esos procesos. Lo que yo les decía que solía repetir varias veces. El verdadero legado es dejar personas más capaces, más seguras y conscientes de su potencial. Y hasta aquí llega mi charla. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pero entonces antes de que se nos va, Dios mío, porque tenemos acá una formadora que es la primera vez que nos acompaña como desde este proceso, pero queremos acá que ustedes sean los que puedan contarnos a través de una encuesta de satisfacción que les vamos a enviar en este momento, que nos puedan decir cómo les ha parecido la intervención de Yurani. ¿Qué mensajes? Aquí lo bonito es que hay una parte opcional de un mensaje para ella, para que ella también se lo lleve, para que puedan ustedes contar cómo se sintieron durante esta sesión. Quisimos que fuera muy desde el ser, porque estamos en la ruta de talento humano, entonces aquí todavía no hemos entrado como en todo el tema táctico y estratégico, porque lo primero y más importante para delegar, para el legado que trasciende, es hablar del ser. Yura, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo viviste esta sesión junto con este gran equipo que nos acompañó el día de hoy?
Bueno, como en toda la sesión he sido como muy abierta con ustedes, con mucho cuscús. Es una responsabilidad muy grande estar aquí frente a todo el equipo de intermediarios, pero muy contenta de poderles transmitir eso que tenía para cada uno de ellos y bien, con mucho cuscús, pero muy contenta de leerlos, de saber que mi historia les puede apoyar en todos sus procesos. Así es, yo creo que estás marcando, le estás llegando a muchos corazones, inclusive muchas personas que también hoy en día están repitiendo este programa y se están llevando un gran mensaje a través de esta sesión. Yo tengo aquí en el chat muchísimos, muchísimos mensajes para que tú también te los lleves, pero igual los invitamos también a que ustedes puedan comentarnos todo eso que están pensando a través de ese formulario que les estamos compartiendo, porque eso se lo vamos a enviar directamente a cada uno de los formadores para que se lo lleven. Entonces yo acá también les estoy compartiendo la evaluación de la sesión de hoy, que como ya lo hemos venido contando, van a tener tiempo a hacerlo durante todo el programa, y pues el link de la encuesta de satisfacción. Así que a todos pues agradecerles un montón. El video lo van a recibir en el transcurso del día con la grabación y todos los enlaces y a través también de WhatsApp. Los que no se han conectado con nosotros en WhatsApp pueden hacerlo. Creo que por ahí Steffi les ha compartido los links para que ahorita también los podamos compartir y podamos no perdernos de absolutamente nada. Yura, ha sido para mí un placer tenerte con nosotros aquí. Realmente quedé muy satisfecha, muy conectada durante la charla. Me llevo muchas cosas para poder aplicar en parte a mi equipo. Así que, pues nada, te mandamos un abrazo gigante. Esperamos, por favor, que este nuevo descubrimiento en potencial que hoy vivimos todos, por favor, nos sigas dando la oportunidad de seguirte escuchando en próximas sesiones que tendremos. Claro que sí, muchas gracias a ti, Cami, Pío, todo el equipo de la Escuela de Formación, a todos los intermediarios por su apertura, por permitirme llegar hasta allá donde quería llegar. Muchas gracias a todos. Dios los guarde, Dios los bendiga muchísimo. Un beso gigante. Chao, chao. Muchísimas gracias. Y bueno, yo acá voy a dejar de grabar para poderles enviar a ustedes esta grabación y vamos a validar que todos los enlaces